tenían significado. La primera función de un topónimo como Las Palmas es la de designar una ciudad, la capital de la isla de Gran Canaria, pero secundariamente lo hace a través de la significación que tal palabra tenía en el momento de fijarse como topónimo, lugar lleno de palmeras. O dicho de otra forma, desde el punto de vista sincrónico, un topónimo solo designa, pero desde el punto de vista diacrónico, en el momento de nacer, todo topónimo significó lo mismo que las palabras que lo constituyen significaban en la lengua de la época. Esa significación primera se advierte claramente todavía en la mayoría de los topónimos canarios, así en los innumerables lugares denominados montañas, valles, barrancos, llanos, pinares, palmares. Hay después otra serie de topónimos cuya significación nos es solo intuida, aunque sin precisión, como si se nos presentaran entre veladuras: Atalaya, Goro, Caidero, Degollada, Gambuesa, Malpaís, Tosca, Jable, Callao. Y hay, por fin, otra serie de topónimos sobre los que solo reconocemos el significante y una nube de silencio cubre por completo su significado. En el caso de Canarias, son de este tercer tipo la inmensa mayoría de los nombres guanches: Ayagaures, Guayadeque, Guayedra, Artenara, Arteara, Arinaga, pero también de otros muchos nombres hispanos o románicos: Albarrada, Abra, Fajana, Furnia, Bufadero, Cañada, Perchel, Ejido. No puede caber la menor duda de que todos ellos fueron en su origen nombres comunes, que tuvieron significación plena, pero que arrastrados por una corriente de siglos han ido perdiendo su identidad primera. Se ha pulimentado su significante, acomodándose a las leyes de la lengua dentro de la cual viven, pero su significado inicial, aquel valor semántico que decíamos servía para intercambiar una palabra por una parte de la realidad, como tantas maravillas del mundo, se perdió por el camino de los siglos. Preguntar a los topónimos de Canarias por su significado puede convertirse en la tarea de una vida, pero es lo cierto que todos lo hacemos de continuo, aunque sea ocasionalmente. ¿Qué significará Gando, o Tafira, o Guiniguada, o Ventaiga? ¿A qué realidad física o mental podrían referir en su origen Fataga, Tunte, Timagada, Tamadaba, Gáldar, Agaete? Todos lo hacemos cada día, y con ello no pretendemos ser filólogos, ni menos etimologistas, solamente aprender en su totalidad las potenciales de las palabras que usamos, descubrir su alma, saber sus secretos. ¿Hay algo más elemental, más humano que el querer saber? Los topónimos siempre nos enseñan algo. Ellos nos hablan de nuestra historia, de la configuración geográfica de nuestros suelos, de las especies vegetales que los adornan, de los animales que las pueblan, de las devociones que nuestros antepasados tuvieron, de la lengua que hablaban. La toponimia se convierte así en el espejo más amplio y poliédrico en que puede mirarse un pueblo asentado en un territorio determinado. Y cuando se sabe mirar en él, podrán descubrirse hasta las primeras manifestaciones de su historia, las identidades más persistentes de su cultura. La toponimia es un importante auxiliar de la historia, ha dicho un historiador tan cabal como Claudio Sánchez Albornoz. Cuando ésta calla, aquella habla. Acaba el texto citado de 100 años de soledad diciendo que la práctica de poner nombres escritos a las cosas permitió a los habitantes de Macondo seguir viviendo en una realidad escurridiza momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Gran invento ha sido la escritura, uno de los más grandes habidos en toda la historia de la humanidad, sin duda. Con ella se quiere fijar la lengua, hacerla estable, inmutable. Lo mismo dice hoy el manuscrito del Mío Cid que a principios del siglo XIV, cuando lo escribió un tal Perabat. Eso por una parte. Pero por otra, con la escritura se quiere superar las dos debilidades que la lengua tiene: los límites del tiempo y del espacio, el ser un fenómeno sonoro de ahora y de aquí. Mi voz deja de existir en el momento justo de pronunciar cada palabra, y su alcance espacial no puede llegar más allá de este paraninfo. La escritura, por tanto, no puede pretender más que reflejar la verdadera naturaleza de la lengua, que es su oralidad,
y debe hacerlo con la mayor exactitud posible. No es otra cosa la letra, sino figura por la cual se representa la voz, dijo el gran Nebrija, maestro, nuestro primer gramático y el primer autor de un diccionario de las lenguas románicas. En efecto, la escritura no puede estar divorciada de la oralidad, representar una cosa distinta a lo que en la oralidad es. Y cuántos descuidos, con qué ligereza y despropósitos están escritos muchos de los topónimos de nuestras islas. En todos los soportes escritos, en los letreros de carreteras, en los mapas turísticos, en las guías divulgativas y hasta en las cartografías oficiales de cada isla. Son simples nombres, dirá alguno, quitando importancia a la cosa. Sí, simples nombres son, pero por ellos sabemos, por ellos conocemos. Un nombre mal escrito desvirtúa la realidad, falsea la lengua, engaña al lector no advertido. Quien hablando del Hierro lea el nombre de un lugar como el Julán o el Julián, estará referenciando un lugar inexistente, un San Borondón ni siquiera imaginario. Ningún herreño, ni de ahora ni de nunca, reconocerá debajo de ese nombre el verdadero Julán, en que los antepasados guanches dejaron grabados sobre dos coladas paralelas las más importantes inscripciones líticas de Canarias descubiertas hasta ahora. Y los mapas todos que se hagan en Canarias y las referencias todas que los canarios hagan de ese lugar no deberían escribirlo sino como verdaderamente es, Julán. Y lo mismo es de aplicación a topónimos como Yaiza, Guatiza, Órzola, Zonzamas, que de tanto verlos escritos como los acabo de pronunciar, con Z, llegamos a pensar que esa es su verdadera naturaleza, pero no es así. Debajo de esa falsa grafía existe eso que los lingüistas llamamos un fenómeno de ultracorrección, consistente en este caso en creer que la pronunciación canaria Yaiza, Guatiza, Órzola, Sonsamas no es sino efecto del seseo dialectal canario. Nada de eso. Otros muchos topónimos de Lanzarote tienen la misma naturaleza que ellos y, sin embargo, se escriben como se pronuncian. Teguise, Teseguítese, Temisa, Tisalaya. Y como estos, infinidad de ellos más, cada uno con una problemática particular. No se trata aquí de lo que podríamos llamar simples erratas, sino de rotundos errores, de gruesas faltas de escritura. Quienes lean esos nombres y conozcan a la vez su verdadera naturaleza oral, rectificarán de inmediato la lectura. Pero, ¿qué podrán hacer los que solo los conocen por la escritura? Con motivo del desgraciado incendio que asoló nuestra isla a comienzos del verano, los periódicos locales y por ellos el Universal Internet divulgaron nombres de localidades y lugares de Gran Canaria del todo inexistentes. Alsandara y Alsandra escribieron por Alsándara, Timaguda por Timagada, etc. De la misma manera que la lengua oral tiene sus reglas fonéticas, sintácticas y semánticas, la escritura tiene también sus reglas, que obligan a todos, y especialmente a quienes tienen la responsabilidad de escribir esos nombres conforme a su verdadera naturaleza, y no tengamos que estar leyendo en un viaje hacia el sur, por ejemplo, una sucesión de Ginamar, Arguineguin, Mogan o Tazarte falsos. Un radical trabajo de revisión debe hacerse en las respectivas toponimias de todas las islas, pues el mal es general y está generando además una distorsión grave de muchos de los verdaderos nombres de Canarias, los más genuinos y los más antiguos, por cuanto pertenecen al sustrato prehispánico. Ese mal tuvo su origen en una cartografía descuidada, hecha por gentes ajenas a los hábitos lingüísticos de las islas, que en tiempos anteriores apenas si tenía influencia, pues pocos consultaban los mapas, pero que ahora, cuando tantos millones de visitantes del mundo entero llegan a Canarias cada año y que se mueven por ella no preguntando cómo se llaman sus pueblos, sino guiados por los mapas turísticos que en todas partes les ofrecen, o por los grandes letreros de las carreteras, tienen un efecto devastador. Los turistas, sean extranjeros o nacionales, se marchan de Lanzarote, por ejemplo, y llevan en su memoria y en su léxico nombres del lugar inexistentes y por tanto falsos, Yaiza, Órzola, Zonzamas, impronunciables para cualquier canario. Por lo demás, tales nombres no siempre se han escrito así, sino más bien como se pronuncian, y así consta en los registros más antiguos. Dicho queda esto como una tarea que corresponde realizar a las personas e instituciones que tienen responsabilidades sobre nuestro patrimonio, porque verdadero patrimonio cultural es de un pueblo la lengua que habla.
las palabras que nombra y definen su geografía.